Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a un seminario de 3 sesiones que organiza la UNIR sobre el tema inflación y política monetaria. El tema, no necesito decirlo, es de máxima actualidad. Tras más de 20 años de inflación muy reducida, en nuestro caso desde que España entró en la zona, desde que se creó el euro y España entró a ser un país miembro de la zona euro, las tasas de inflación habían sido bajas. Pero en los últimos meses, yo diría especialmente en las últimas semanas, la inflación ha crecido con fuerza en muchos países, en primer lugar en los Estados Unidos, pero también en Europa y en España, desde luego. Por ello, si el tema era relevante cuando hace unos meses pensamos en organizar este seminario, más aún lo es hoy. No hay un acuerdo entre los economistas en estos momentos ni sobre la naturaleza ni sobre las causas de la inflación actual. Por un lado tenemos la doctrina de los bancos centrales. Los bancos centrales dan la impresión de que este aumento de las tasas de inflación les ha cogido con el pie cambiado. Su primera respuesta es, bueno, esto es temporal, ¿no? El término temporaria aparece continuamente en todos los informes. No se preocupen ustedes que para el año que viene, para el 2022, esto está arreglado. Pero a medida que la inflación va subiendo, ya esta doctrina va planteando cada vez más dudas. Por otra parte, tampoco las causas están claramente establecidas. De lo que se está hablando ahora es de que los precios suben porque hay escasez de bienes, porque las cadenas de producción están interrumpidas, la pandemia ha ocasionado problemas en el sector real, etcétera, etcétera. Esto a muchos economistas, al menos que hemos estudiado hace ya tiempo estas cosas, nos plantea una idea un tanto preocupante, y es, estamos volviendo a aquel principio de lo que en su día se llamó la inflación de costes, y que yo creo que afortunadamente habíamos abandonado, pero otra vez se está hablando de que lo que provoca la inflación son los costes. En cambio, apenas se habla de que el crecimiento de la oferta monetaria, que ha sido muy fuerte, sobre todo en los Estados Unidos, pero también en Europa, da la impresión de que los banqueros centrales no piensan que esto tenga alguna relevancia, ¿no? Y esto es notable, ¿no? La vieja idea de que se estudiaba en teoría monetaria, aquello del dinero importa, ¿no? Money matters, parece que se ha dejado de lado y los problemas, se dice, vienen por otro lado. ¿Cómo vamos a estructurar este seminario? La idea es hacerlo en 3 sesiones. La primera sesión hoy, donde veremos datos sobre inflación, analizaremos esos datos, veremos predicciones y los exploraremos todo esto desde la teoría monetaria. La segunda sesión, que tendrá lugar el 9 de diciembre, se centrará en una visión totalmente alternativa, la llamada teoría monetaria moderna, que en el fondo defiende la idea de que el gasto público y la emisión de dinero pueden crecer casi sin límites y sin plantear mayores problemas. Y la tercera sesión, que será ya en el mes de enero, plantea la siguiente cuestión. Bueno, una vez que hemos visto el problema, ¿qué deberían hacer ahora las instituciones monetarias y los bancos centrales? ¿Y qué efectos puede tener esto en la evolución del sector real de la economía? En mi presentación lo que voy a hacer es resumir el enfoque que hemos venido defendiendo desde el Instituto, del Institute of International Monetary Research, desde marzo del año pasado, que, como tú apuntabas, ha sido un enfoque bastante poco bienvenido por parte de los economistas, comentaristas de política económica y también, y sobre todo, por los banqueros centrales, pero creo que se ha demostrado con el paso del tiempo que teníamos cierta razón en las tendencias inflacionistas que veníamos anticipando desde hace ya unos meses. El tema que me planteabas es el problema de la inflación en los Estados Unidos y también en Europa. Voy a hacer mención fundamentalmente a la economía americana porque es allí donde el desajuste monetario ha sido mayor.
Esto no quiere decir que no haya pasado en otras economías y me referiré a la eurozona y al Reino Unido, pero me voy a centrar fundamentalmente en el problema de la inflación en los Estados Unidos, el problema que se está viendo ahora y que se generó en la primavera y verano y otoño del año pasado. Esto viene de un informe que publicamos el fundador y el presidente del instituto al que tú has mencionado, Tim Condon y yo mismo, para el Institute of Economic Affairs de Londres en la primavera del 2020, en el que lo que hacíamos era alertar de que el crecimiento monetario en Estados Unidos no iba a ser neutral, como muchos pensaban. Lo que alertábamos entonces es que esto tendría consecuencias inflacionistas en el medio y largo plazo. Tenéis la versión publicada en idioma original, en inglés, por el IEA, disponible online, y también la traducida y editada magníficamente por José Antonio Aguirre, publicada con el título ¿Es la inflación la próxima amenaza?, que fue estos signos de interrogación, inflation the next threat, fue sugerido por el editor del IEA, porque dijo, bueno, la verdad es que tenéis predicciones bastante ambiciosas, vamos a ponerle un signo de interrogación por si acaso, ¿no? Pero en fin, creo que queda muy claro en el texto que nosotros estamos bastante convencidos de que ese crecimiento monetario iba a ser inflacionista. Vamos a partir de una explicación de cuál fue el contexto de la crisis del COVID y cómo de distinta ha sido esta crisis y las respuestas que se han dado a esta crisis en comparación, por ejemplo, con la crisis financiera internacional de los años 2008 y 2009. ¿Por qué ha sido distinta esta crisis? Bien, en primer lugar, porque se originó por un choque negativo de oferta. No ha sido un choque de demanda, no ha sido una crisis financiera, en primer lugar, como sí fue aquella de los años 2008, 2009 y en adelante, ¿no? Y siempre que tenemos un choque de oferta, lo que se produce es una caída, en este caso muy significativa, la más significativa en tiempos de paz, en cualquier economía contemporánea que queramos ver. Eso llevaría aparejado una escasez en la oferta de bienes y servicios y, por tanto, una presión inflacionista. O sea que esto, desde el punto de vista teórico, sabíamos que ya tenía visos de ser inflacionista, aunque solo fuera por la cosa tan distinta que ha sido, en esta ocasión, el motivante de la crisis, ¿no? Pero ha sido una crisis muy excepcional, muy atípica. ¿Por qué? Porque ha sido acompañada por parte de los gobiernos de decretos que cerraban gran parte de la economía, en algunos casos sectores completos de la economía, en otros casos parcialmente, ¿no? ¿El resultado cuál ha sido? No solo una caída de la producción, sino una caída también masiva de la demanda, del gasto agregado, impuesto en este caso por las autoridades por motivos, si queréis, sanitarios, ¿no? Bueno, no solo la causa ha sido muy distinta, sino las respuestas dadas por las autoridades monetarias y fiscales en esta ocasión ha sido también distinta en comparación con las que se dieron en la crisis financiera del 2008-2009. Ha habido una expansión fiscal extraordinaria. Como digo, una expansión magnífica, si queréis, comparada con cualquier otra experiencia en época de paz. En Estados Unidos esto ha sido así, sin duda, ¿no? Y sobre todo, ha habido una expansión de la cantidad de dinero, entendida en sentido amplio, y esto lo voy a definir después, en Estados Unidos, que ha sido la mayor desde los años 40. Como digo, la mayor desde el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿A través de qué instrumento? Pues un instrumento que ya se ha devenido un instrumento ya bastante popular de política monetaria, como es la llamada expansión cuantitativa, que no es otra cosa sino la compra por parte del Banco Central de bonos, sobre todo públicos, pero también privados, compra de bonos a instituciones financieras, no solo bancos, y esto es muy importante hacer esta distinción, y cómo paga el Banco Central con dinero nuevo que crea ex novo, porque tiene la capacidad de hacerlo, es el único que puede hacerlo, ¿verdad? Lo que han hecho los bancos centrales con estas compras masivas de bonos públicos emitidos por los estados nacionales es un problema que se ha visto a lo largo de la historia muchas veces, ¿no? Que es la llamada monetización del déficit público. Tenemos un gobierno que está gastando mucho y encuentra en su Banco Central Nacional una vía bastante favorable, por ponerlo de manera muy tibia, para poder financiar esos déficits crecientes, a un tipos de interés, si no en cero, muy cercanos al 0%, ¿no? Y otra gran diferencia que debemos mencionar y que es algo al que no se prestó suficiente atención en los años 2008-2009, y ahora sí creo que ya se presta atención, es que ahora la regulación bancaria ha sido mucho más laxa que aquella que se decretó justo después de la crisis financiera internacional. En los años 2009-2010, a través de los acuerdos de Basilea III, se decretaron nuevos requisitos primero requisitos de liquidez y luego mucho mayores requisitos de capital impuestos a la banca comercial.
Eso lo que hizo fue que, en un contexto ya recesivo, como fue el de los años 2009-2010, se forzó a los bancos comerciales, a que restringieran aún más su capacidad de crear crédito. La recapitalización de los bancos comerciales vino acompañada por una caída del dinero bancario, de los depósitos bancarios. Eso fue una fuerza deflacionista aún más que no ha estado presente ahora. Ahora se ha hecho todo lo contrario. Parece que hemos aprendido la lección y no ha sucedido en esta ocasión, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia de todo ello, de estas respuestas de los reguladores y de los hacedores de la política económica a la crisis de COVID? Un crecimiento extraordinario en la cantidad de dinero en circulación desde marzo del 2020. Para dar datos concretos de la economía americana, se ha producido el mayor crecimiento monetario en época reciente de paz, llegando a un pico de un 25% de crecimiento anual en la primavera del 2020. Un 25% de crecimiento anual. Y nos referimos a crecimiento monetario entendido en su sentido más amplio. No nos referimos al dinero que crea el Banco Central, a la base monetaria, al efectivo en manos del público y las reservas bancarias, ese dinero que tienen los bancos en su propio Banco Central. Eso es una definición del dinero muy estrecha, muy reducida, que realmente significa alrededor de entre el 5 y el 10% de los medios de pago que utilizamos en una economía moderna. Si utilizamos esa definición reducida, estamos perdiendo el restante 95 o 90% de los medios de pago que realmente utilizamos. Por tanto, en estos estudios lo que nosotros hicimos fue incluir una medida más amplia, como es M3 en Estados Unidos o en la eurozona, o M4 en el Reino Unido, que sí incluye depósitos bancarios, que son esos los medios de pago que realmente utilizamos mayoritariamente para hacer nuestras transacciones, ¿no? Esta es una distinción muy importante a la que volveré luego. Aquí tenéis un gráfico, pues un poco ofreciendo la perspectiva histórica, si queréis, de la magnitud del crecimiento monetario en Estados Unidos en los últimos meses. Disculpad que está en inglés. Las dos líneas que tenéis en la parte de abajo de la diapositiva es el crecimiento anual del dinero en Estados Unidos. Esa es la línea roja. Y luego el crecimiento anualizado en los últimos 3 meses es la línea verde. Como veis, en los 8 o 9 años antes del 2020, en ese periodo de tiempo delimitado por esas dos líneas azules, hubo un crecimiento monetario bastante estable, en torno al 4,5% aproximadamente, ¿no? Y no hubo inflación en esos años. A partir de, ya empezó al final del 2019, pero sobre todo ya con la crisis del COVID del marzo del 2020, ha habido un crecimiento extraordinario de la cantidad de dinero en circulación. Un crecimiento que, como decía, no se ha repetido desde los años 40. Lo que nos planteábamos en nuestros informes de instituto y en ese pequeño librito al que he hecho mención anteriormente es si este crecimiento extraordinario del dinero era relevante o no. ¿Teníamos que prestar atención a este crecimiento del dinero, sí o no? Desde nuestro punto de vista, como ya sabréis, sí que teníamos que prestar atención a esto, ¿no? El consenso era muy distinto. El consenso entonces, en el año 2020, era que la crisis del COVID tendría consecuencias desinflacionistas, si no deflacionistas, en el medio plazo. Y esto no es una interpretación mía, esto lo pusieron por escrito banqueros centrales durante bastante tiempo, en el año 2020, ¿no? Desde su punto de vista, entiendo, el crecimiento o este crecimiento tan extraordinario de la cantidad de dinero no era relevante a la hora de explicar tendencias en los cambios de los precios, ¿no? Y se decía que si los bancos centrales en los años 2008, 9, 10 en adelante también se habían embarcado en expansión cuantitativa como lo habían hecho y habían creado mucho dinero y eso no había creado inflación, ¿por qué ahora sí? No debíamos preocuparnos tanto. Si la expansión cuantitativa no creó inflación en los años 2010, 11 en adelante, ¿por qué iba a hacerlo ahora, no? Bien, hay una explicación a eso. Y la explicación está en esa distinción que hacía yo antes entre el dinero entendido de una manera reducida o el dinero entendido de una manera amplia. Aquí tenéis un gráfico, para Estados Unidos también, en el que el área sombreada representa la base monetaria, el tamaño del balance de la Reserva Federal. Y la línea continua es la tasa de inflación medida a través del IPC en Estados Unidos. Como veis, bueno, tiene una tendencia creciente, pero sobre todo a partir de la crisis financiera internacional 2008-2009 se dispara el área sombreada, ¿verdad? Hay un crecimiento exponencial de la base monetaria, del dinero prestado por el Banco Central a la banca comercial en Estados Unidos, ¿no? Pero eso es un dinero que, como decía, representa alrededor del 5 al 10% del total del dinero de Estados Unidos.
es el dinero que se queda dentro del circuito, vamos a llamar, del mercado monetario, ¿no? Entre el Banco Central y la banca comercial. No es un dinero que esté en la calle, vamos a decirlo, ¿no? De una manera un poco vulgar, ¿no? Como veis, ese crecimiento de la base monetaria no vino acompañado de un aumento de la inflación. De hecho, la línea de la inflación cae en esos años, en el 2009 y el 2010. Hay una desinflación primero e incluso una deflación. Por tanto, tenemos la convivencia de un crecimiento del balance del Banco Central, de la Reserva Federal, acompañado ¿de qué? De deflación. A nosotros no nos sorprendió eso. ¿Por qué? Porque si lo que observamos es no el crecimiento de la base monetaria, sino de la oferta monetaria en sentido amplio, incluyendo depósitos bancarios, eso está representado aquí a través de esta línea discontinua, vemos que durante esa época, la época deflacionista, cayó la cantidad de dinero en sentido amplio. Hubo una caída de la cantidad de dinero en su sentido más amplio, de los depósitos bancarios. Y eso es lo que explicó la desinflación y luego deflación en esos años. Por tanto, si lo que queremos es explicar la relación que hay entre cantidad de dinero e inflación, nos tenemos que fijar en un agregado monetario amplio, que es el que explica las decisiones de gasto y de consumo de los agentes económicos, ¿verdad? Bien, aquí, perdóname que me voy a poner, como dice la expresión inglesa, el sombrero de profesor, ¿no? Aunque profesor junior, vamos a decir. Tenemos que hacer una distinción entre las operaciones de expansión cuantitativa que hacen los banqueros centrales o que hicieron en los años 2000 y lo que están haciendo ahora en los años del 2020 en adelante, ¿no? Hay dos tipos de... Hay muchas maneras, pero hay dos grandes maneras en las que los bancos centrales pueden ejercer lo que llaman o desarrollar lo que llaman la expansión cuantitativa. Una es comprando bonos del Estado o bonos privados a un banco comercial, creando dinero para poder pagarlos y depositando este dinero en la cuenta que tiene el banco comercial en el Banco Central. Eso lo que hace es crear un aumento de la cuenta de reservas de los bancos comerciales en el Banco Central y formaría parte de lo que llamábamos una definición reducida de dinero, que es la base monetaria. Bien. Hay otra manera de hacerlo, y es que el Banco Central no solo compre bonos de la banca comercial, sino de otras instituciones financieras no bancarias, digamos una compañía de seguros, por ejemplo. Al hacer esto, el Banco Central crea dinero, por supuesto, y lo que hace es pagar ese dinero en una cuenta que tiene esa institución financiera en un banco comercial. Eso lo que hace es crear automáticamente más dinero en la economía, de manera directa y automática. Eso no es reservas en el Banco Central, eso es dinero en un banco comercial de una institución financiera. Lo que han hecho los bancos centrales desde marzo del 2020 ha sido hacer operaciones de expansión cuantitativa de los dos tipos. Por tanto, ha aumentado tanto la base monetaria como la oferta monetaria en su sentido amplio. Y esto ha pasado desde marzo del 2020. Y esta ha sido la gran diferencia entre la crisis actual, las respuestas a la crisis actual y la respuesta que se dio en los años 2008 y 2009 y por qué en esta ocasión sí que ha sido y está siendo inflacionista. Desde el Instituto de Investigación que mencionaba el profesor Cabrillo, del Institute of International Monetary Research, lo que hacemos es centrarnos en las variaciones de un agregado monetario amplio. Como digo, este varía según las economías, pero sería M3 para Estados Unidos, también para la eurozona y M4 para el Reino Unido, pero lo hacemos desde una perspectiva de medio y largo plazo. Esto es un punto al que voy a volver en un momento. Me temo que para poder explicar esta relación que hay entre la cantidad de dinero en circulación y cambios en los precios, tengo que correr una teoría que, por desgracia, está en desuso y creo que explica el resultado desgraciado que estamos teniendo en términos de inflación en estos momentos, y es el olvido de la teoría cuantitativa del dinero. Una teoría que pusimos de una manera un poco informal, José Antonio Aguirre y yo mismo, en un libro en el año 2012, como el cumplimiento de la ley de la física monetaria. ¿Por qué? Porque es una de las pocas leyes universales que se cumple en la macroeconomía y, por desgracia, como digo, parece haber sido olvidada por los banqueros centrales en los últimos meses. Aquí recurro a una cita de uno de los, vamos a decir, fundadores en época moderna de la teoría cuantitativa del dinero, que es Milton Friedman, en un trabajo del año 70, lo que afirma es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, en el sentido de que solo se puede producir si hay un crecimiento más amplio de la cantidad de dinero en comparación con el crecimiento del output, de la producción de bienes y servicios en esa economía. Y eso lo podemos expresar de manera algebraica, si queréis, a través de la ecuación cuantitativa del dinero, que lo que vincula es, el lado izquierdo de la ecuación es dinero, M, por sus siglas en inglés, y V, velocidad de circulación del dinero, tiene que ser igual al lado derecho de la ecuación, que es gasto nominal, que es
precios, por el nivel de precios en la economía y el volumen total de transacciones en la economía, ¿no? Eso, si lo queréis poner en términos de tasas de crecimiento, se transforma, en lugar de un producto, en sumandos, ¿no? ¿Qué nos dice esta ecuación? Y me voy a detener un poquito más en ella. ¿Tenemos tiempo, Paco, para ello? Yo creo que es un tema lo suficientemente importante como muy bien. Para dejarlo claro, porque la base del análisis está aquí. Perfecto, muy bien. En el lado izquierdo de la ecuación lo que estamos representando es cantidad de dinero, como digo, en sentido amplio, y cómo varía la velocidad de circulación del dinero. Es decir, cuántas veces utilizamos una unidad monetaria a lo largo del día, vamos a decirlo así, ¿no? Importan las dos cosas, porque la cantidad de dinero es la oferta de dinero que hay en la economía y la velocidad de circulación del dinero es la inversa de la demanda de dinero. Cuanto más hagamos que circule el dinero, menos quiero tenerlo en mi bolsillo, menos lo quiero demandar, ¿no? Por tanto, tenemos que ver los dos lados del mercado monetario, la oferta y la demanda, ¿no? La oferta a través de un agregado monetario amplio, la demanda a través de cambios en la velocidad de circulación del dinero. En un entorno económico bastante estable, sin una crisis, por supuesto, sin una crisis como la de COVID, ¿no? Si tenemos un aumento de la cantidad de dinero superior al crecimiento de los bienes y servicios en la economía, a la T que tenemos ahí representado en el lado derecho de la ecuación, eso acabaría siendo inflacionista. ¿Qué pasa? Que en los meses primeros de la crisis del COVID, tuvimos la convivencia de dos situaciones. Una, subió y muy mucho, como he mencionado antes, la cantidad de dinero en circulación. En Estados Unidos hasta un 25% en la primavera del año pasado, pero eso viene acompañado de una caída de la velocidad de circulación del dinero. ¿Por qué? Porque la gente atesoró dinero. Primero porque no podía comprar igual que antes, en algunos casos incluso estaba restringido, incluso prohibido poder salir a la calle a comprar, y otro por un motivo, si quieres, de precaución, ¿no? Por ver qué va a pasar. Bueno, voy a ser más líquido, voy a retener más dinero y ya gastaré en el futuro, ¿no? Eso lo que produjo en el corto plazo es un aumento de la cantidad de dinero y una caída de la velocidad de circulación. Había poco dinero en la economía. Y por tanto, eso explica que no fuera inflacionista durante unos meses, durante los primeros meses de la crisis de COVID, ¿no? ¿No va? No. A ver, necesitaríamos pasar... Sí, pasar a la siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bien, como digo, para que esta relación entre los dos lados de la ecuación funcione, hay algunas condiciones que se tienen que cumplir. Primero, por M, cantidad de dinero, tenemos que incluir un agregado monetario amplio, es lo que hemos estado hablando antes, ¿verdad? Uno que incluya depósitos bancarios, ¿no? Eso es crucial, ¿no? Segundo, de manera simplificada, en lugar de incluir todos los precios en la economía, solemos aproximarlo a través del IPC, cambios en el IPC. Y tercero, en lugar de contabilizar todas las transacciones, como digo, de manera un poco simplificada, solemos utilizar solo los bienes y servicios que se incluyen en el PIB, ¿no? Pero fundamentalmente, la crítica más habitual que se hace a la ecuación cuantitativa del dinero es que solo funciona si la velocidad de circulación del dinero es fija, si la demanda de dinero es fija, ¿no? Esto creo que es un error. Esto es una crítica infundada y lo voy a comentar enseguida, ¿no? Y otro de los errores fundamentales que se utiliza es que algunos aplican la ecuación cuantitativa con un agregado monetario muy pequeño, muy estrecho, como es la base monetaria. Eso es otro error, ¿no? Y la tercera crítica, que desde mi punto de vista es infundada, es que se entiende la ecuación cuantitativa del dinero como una especie de automatismo, ¿no? Como una inmediatez en la que se crea el dinero y, bueno, a las pocas horas, pocos días, va a haber un aumento de los precios. Eso no tiene por qué ser así. De hecho, no se defiende que sea así. Por lo tanto, la crítica a la ecuación cuantitativa como si el aumento de los precios no fuera automático es una crítica infundada. Nadie dice que tenga que ser automático. Hay unos retardos en lo que se llaman los mecanismos de transmisión de los impulsos monetarios. Y es en esto lo que me voy a detener en los siguientes minutos. Primero, respecto a la velocidad de circulación del dinero. En el gráfico de la izquierda veis un histograma de la serie de cambios, y esto es muy importante, cambios a la velocidad de circulación del dinero en Estados Unidos en los últimos 70 años. Como veis, es una distribución normal.
y la media del descenso de la cantidad de la velocidad de circulación del dinero está en torno al 0,51% en Estados Unidos. Por tanto, sí cambia. Lo que pasa es que cambia a una media más o menos consistente a lo largo del tiempo, ¿no? Y en el gráfico de la derecha veis un gráfico de la velocidad de circulación del dinero en Estados Unidos, en el que tiene un comportamiento de una vuelta a la media. Hay cambios, hay oscilaciones, como veis, no tiene por qué ser fija, nadie dice que tenga que ser fija. Eso sí, a lo largo del tiempo, subidas de la velocidad de circulación vienen seguidas de bajadas de la velocidad de circulación. Por lo tanto, esto es un comportamiento muy importante, un comportamiento estadístico importantísimo. ¿Por qué? Porque si, como vengo diciendo, en los últimos meses ha habido una caída muy profunda de la velocidad de circulación, si atendemos al comportamiento histórico de la serie, esperaríamos en los siguientes meses una recuperación de esos valores de la velocidad de circulación, ¿no? ¿Y por qué esto es relevante? Porque se juntarían dos elementos muy inflacionistas. Uno, el crecimiento monetario que ya ha existido, más otro, ese dinero que se ha estado acumulando en los últimos meses, se inyectaría al mercado por parte de los agentes económicos. ¿Tenemos evidencia sobre esto? Pues sí, la verdad es que sí que la tenemos. Perdón. Voy a buscar, disculpadme. Tenemos evidencia para Estados Unidos. Aquí tenéis la demanda de dinero por parte de los tres grandes sectores que hay en la economía americana. La línea azul es familias, la línea roja es el sistema financiero y la línea verde son las empresas no financieras, ¿no? Como veis, la demanda de dinero, sobre todo del sector no financiero y de las familias, fue bastante estable en los años 2010 en adelante hasta 2019. ¿Y qué pasa? Que con la crisis de COVID se dispararon las tasas de crecimiento de la demanda de dinero, ¿no? Las acumulaciones de dinero, sobre todo por parte del sector financiero y del sector empresarial no financiero, ¿no? También de las familias, ¿no? ¿Qué pasa? Que esas tasas, como veis, ya desde finales del 2020 ya han empezado a decrecer. Y si extendiéramos este gráfico con datos más actuales, veríamos que está volviendo a las tasas medias del periodo pre-COVID, ¿no? Por tanto, sí que puede haber, y de hecho hay oscilaciones en la velocidad de circulación del dinero, pero estas no son eternas, estas oscilaciones. Suelen revertir a una media. Esto es muy importante. ¿Cómo aplicamos la teoría cuantitativa del dinero en la práctica? Bien, cojamos el ejemplo de Estados Unidos. ¿Cuál es el crecimiento anual medio, tendencial o de equilibrio del Producto Interior Bruto americano en las últimas décadas? Bueno, está alrededor del 2,5%. ¿Cuál es lo que nos dice la Reserva Federal que es su objetivo de inflación? Bueno, el 2%. ¿Cuál sería la tasa de crecimiento del dinero compatible con esta economía, con estos datos? Bien, pues lo que tenemos que hacer es despejar M de esa ecuación que os presentaba antes, ¿no? Pues M sería igual aproximadamente a una tasa de variación del dinero en el torno del 4,5 o 5,5% anual. ¿A cuánto están creciendo el dinero en la actualidad? ¿Cuánto ha crecido desde el año 2020? Bueno, a tasas de 2 dígitos. Por lo tanto, ya con esta simple comparación, si queréis, ya podíamos determinar, y lo hicimos entonces, que un crecimiento monetario del 25%, del 20%, del 15%, no sería compatible con la consecución de un objetivo de inflación del 2%. Y fue esta la base de nuestras previsiones el año pasado, ¿no? Ahora bien, esto no es automático. Nadie dice que lo tenga que ser. Es que no es automático, es que tarda un tiempo en ocurrir. Y esto se explica a través de un enfoque de ajustes de cartera que presentó Friedman ya hace muchos años, en los años 50, en el que se supone que hay un aumento de la liquidez en la economía y los agentes, sobre todo financieros, pero no solo, también otros agentes económicos, tienen en sus carteras de activos un exceso de liquidez. Es un exceso de liquidez de activos que realmente no devengan mucho interés, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que intentarán hacer? Reajustar sus carteras para poder invertir en otros activos más rentables, ¿no? Y lo que harán será intentar aumentar su demanda ¿de qué? De otros activos como acciones, bonos públicos, privados, vivienda, otros activos residenciales, etcétera, ¿no? Y en la medida que hacen esto, y todos están haciendo esto, aumentará no solo la demanda de esos activos, sino el precio de esos activos. Por eso no es casual que en los últimos meses, incluso en mitad de la crisis de COVID, hayamos visto un aumento de la cantidad de dinero en circulación seguido ¿de qué? De inflación de activos. Y esta fue un efecto bastante inmediato. Luego podemos identificar otros dos efectos. Un efecto directo de este aumento del dinero y de este aumento del precio de los activos sobre el balance de las empresas, ¿no? Que aumenta su valor.
tiene de repente, ¿no?, porque aumenta el valor de estos activos, las empresas se encuentran con una situación financiera más boyante, ¿no? Están en una posición mejor, por tanto, de invertir en el medio y largo plazo, de contratar más y de generar más actividad, ¿no? Y luego un efecto indirecto sobre todos los agentes de la economía, sobre todo familias, que se mide a través del efecto riqueza, en el que el aumento de esos activos, incluso el precio de las viviendas para una familia, puede generar una mayor demanda de bienes y servicios. Están en mejores condiciones, en primer lugar, por ejemplo, de pedir un crédito, ¿no? La combinación de todos estos efectos directos e indirectos, al final lo que haría sería producir un aumento de la demanda de bienes y servicios. Por tanto, sí, el último determinante de la inflación es el aumento de la demanda de bienes y servicios, el gasto nominal, pero eso no es la causa de la inflación. La causa remota y verdadera de la inflación, desde mi punto de vista, es el aumento excesivo del dinero, que es lo que ocasiona todos estos efectos en cascada, ¿no? Perdón, un segundito. Aquí tenéis un resumen de lo que acabo de comentar. Los efectos en el muy corto plazo de un excesivo crecimiento de dinero se ven en el muy corto plazo en los mercados financieros, con un aumento de los precios de los activos. En algunos casos tardan minutos los bonos en ajustarse al aumento de la cantidad de dinero. El aumento del gasto agregado tarda un poquito más, entre 2 y 3 trimestres, y el aumento final ya de los precios de bienes y consumo está entre 6 y 8 trimestres, ¿no? Por eso, dado que nosotros publicamos esos informes en la primavera del año 2020, lo que hacíamos es prever el aumento de la inflación a partir de la primavera y sobre todo el verano de este año 2021. Bien, y el último punto que me gustaría tratar, Paco, si tenemos tiempo, es el crecimiento actual de la inflación, si será algo, como a lo que tú te referías en tu presentación, algo transitorio, pasajero, o algo un poquito más permanente, ¿no? Bien, lo que nosotros decíamos en ese informe al que tú aludías de junio del 2020 es que habría inflación a partir de la primavera del 2020, nosotros decíamos en los próximos 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque ese crecimiento monetario no era compatible con la inflación cercana al 2% en absoluto. Hablamos de Estados Unidos. Y las previsiones últimas que hemos hecho, aquí tenéis una mención al informe al que tú aludías antes, ¿no?, a los que tú aludías antes de junio del 2021, en el que lo que hablamos es que la inflación en Estados Unidos, al menos el año que viene, no solo está creciendo ahora, sino que el año que viene va a ser mayor que el año 2021 y se va a situar durante los próximos años, en los próximos 2 años, en un rango entre el 5 y el 10%. Todo esto dependiendo de ¿qué? De la política monetaria de la Reserva Federal, por supuesto. Pero si las cosas siguen como están ahora, la inflación no va a ser un episodio aislado del 2021, sino que continuaría en el 2022 y, dependiendo de las medidas del Banco Central, de la Reserva Federal, incluso en el 2023. Por lo tanto, nos estaríamos alejando de ese escenario de estabilidad de precios en el que hemos estado las últimas 3 o 4 décadas. ¿Y por qué es importante este debate? Bueno, porque si los banqueros centrales tienen razón, y esto es un fenómeno transitorio, no hay necesidad de cambiar la política monetaria, no hay necesidad de parar con expansión cuantitativa, no hay necesidad de aumentar tipos de interés, ¿no? La inflación se explicaría por cuellos de botella en la cadena productiva, y esta es la visión general que tienen los bancos centrales en la actualidad, y no sería ninguna referencia al crecimiento monetario en los últimos meses, ¿no? Ante esta explicación de la inflación por costes, ¿no?, como tú decías, Paco, por cuellos de botella en los procesos productivos, mi pregunta a un banquero central sería la siguiente. Estos cuellos de botella se dan en cadenas de producción internacionales. Afectan a todas las economías. ¿Por qué tenemos más inflación en Estados Unidos y menos inflación en Japón? Si se debe a procesos relacionados con costes y cuellos de botella, debería ser una inflación más o menos parecida en ambas economías, o en todas ellas, y no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque el desajuste monetario en Estados Unidos, en el Reino Unido y la eurozona han sido mucho mayores que en otras economías avanzadas, como por ejemplo Japón. Aquí tenéis 3 columnas. La de la izquierda es el crecimiento monetario medio en los 2 años anteriores a junio del 2019. La del medio es el crecimiento monetario medio los 2 años anteriores a junio de 2021. Y la última en azul es la diferencia entre las dos, ¿no? Bien, el exceso, por tanto, la última columna nos daría una medida de ese exceso monetario creado en los últimos años, ¿no? El exceso de crecimiento monetario en Estados Unidos ha sido extraordinario, cercano al 25%. Seguido, medalla de plata si queréis, el Reino Unido, luego la eurozona y luego bastante más atrás Japón, China y la India. Estas son las 6 grandes economías
a nivel mundial, ¿no? Si atendemos a la explicación de cuellos de botella que decíamos antes o inflación de costes, sin atender al crecimiento monetario, desde mi punto de vista no podemos explicar por qué la inflación es mayor en Estados Unidos y por qué está creciendo en la eurozona y también en el Reino Unido. Solo si tenemos en cuenta, desde mi punto de vista, estas tendencias monetarias, podemos ofrecer información sobre la tendencia de la inflación, ¿no? ¿Cuánto va a durar? Bueno, la respuesta es no lo sé con certeza, pero si bien el crecimiento monetario en Estados Unidos, en la eurozona, en el Reino Unido, ha venido desacelerándose en los últimos meses, aún, como veis en la columna de la derecha, el extremo derecha, aún el crecimiento monetario en Estados Unidos está en el 8,1%, en la eurozona el 7,6%, en el Reino Unido el 8,2%, que son tasas muy por encima de esas a las que yo antes aludía, compatibles con la estabilidad de precios. Tasas en torno del 4 o 5%. Aún las duplican. Por tanto, en función de estos datos, ¿podemos decir que la inflación es un fenómeno pasajero? No. Desde mi punto de vista, no. A menos que el Banco Central haga algo a este respecto, si las tasas de crecimiento monetario siguen a estos niveles, esto no es compatible con una inflación del 2%. Por tanto, es muy probable, por resumir, desde mi punto de vista y también del instituto que represento, que la inflación en Estados Unidos el año 2022 sea mayor que en el 2021. Como digo, va a estar en el torno entre el 5 y el 10%. Esto es un cambio de régimen comparado con lo que hemos visto en las últimas 3 o 4 décadas. En las otras economías avanzadas, si queréis, la eurozona y el Reino Unido, el daño monetario va a ser menor, pero inflación va a estar ahí y va a ser importante y podría rebasar incluso el 5% desde nuestro punto de vista en la eurozona en los próximos 2 años. ¿Cuál es la condición para que la inflación baje a niveles más compatibles con la estabilidad de precios? Bueno, pues que los banqueros centrales primero observen lo que pasa con el crecimiento monetario, esto ya sería un cambio, y 2, una vez observado que el crecimiento monetario actual es demasiado alto, consigan rebajarlo a niveles compatibles con una tasa de inflación del 2%. ¿Qué crecimiento monetario es ese? Bueno, algo alrededor del 4%. Pero como digo, una advertencia si queréis, ¿no? Todo esto dependerá muy mucho de la reacción que tengan los bancos centrales al actual episodio de inflación. Muchas gracias. La inflación ha vuelto, ¿no? Y está aquí, bueno, pues como somos plenamente conscientes, este seminario supongo que ya estaría previsto antes, pues según hemos comentado, pero en cualquier caso no puede ser más oportuno. Y bueno, preparando un poco los comentarios para esta intervención, pues me hacía gracia algo que leía de este autor de un blog de Bloomberg, ¿no? El Bloomberg Opinion, que venía a decir un poco que, bueno, que si los banqueros centrales lo están haciendo relativamente bien, pues no somos conscientes de las decisiones técnicas que toman a diario. A nadie le importan mucho estas decisiones, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, pues es verdad que cada vez somos más conscientes de lo que están haciendo, y ello es pues porque las cosas no van del todo bien, evidentemente, y también porque de alguna manera parece que se les ha asignado un papel de apagafuegos, ¿no? En las últimas crisis económicas que hemos sufrido, y decía él con un cierto sarcasmo que esto hace que su trabajo sea un poco más excitante, ¿no? No sea tan aburrido como estar ahí dándole a las decisiones técnicas. Bueno, también, por supuesto, para constatar que la inflación ha vuelto, pues no hay más que meter en un buscador de Internet el término. Y bueno, y he seleccionado aquí unos cuantos titulares sin ninguna pretensión, quiero decir, por orden de aparición, no es que los considere más importantes o no, en colorines, en función del tema que utilizan, ¿no? La primera parte, pues lo que ya nos ha dicho Juan, que esto se nos va de las manos, que está desbocada. El último es el que más me llamó la atención, los precios desbocados en Alemania, ¿no? Porque, bueno, en Europa, pues claro, Alemania pesa mucho, ¿no? Y cuando ya hay un titular así en la prensa, preocupa, ¿no? La parte azul, pues más institucional, más del Banco Central Europeo, que nos va a permitir que funcionemos con inflación durante ciertos periodos, bueno, pues cómo afecta pues a toda la actividad, ¿no? Del propio grupo, o cómo pues Christine Lagarde pues habla de la elevada inflación, pero todavía nos dice que tranquilos, que no nos van a retirar los estímulos. Y luego la parte mía favorita, que es la que tiene que ver con las finanzas, ¿no? Pues que también es muy llamativo lo que uno ve, ¿no? en la prensa, y cómo evitar que la inflación se coma tu hucha. No he buscado titulares particularmente sensacionalistas, eran los que salían, así sin más, o el giro ante la amenaza de la inflación, el fantasma de la inflación ya está aquí, cómo proteger tu cartera. Quiero decir que está claro que tenemos una
una nueva presencia en nuestras vidas y que, bueno, pues que tenemos que manejarnos con ella, ¿no? Bueno, entonces la siguiente pregunta que yo me hacía era, bueno, ¿y por qué ha vuelto, no? ¿Por qué ha vuelto la inflación? Un poco en la línea de lo que nos exponía Juan. Y entonces pues me retrotraía un poco a los primeros años de la facultad, ¿no? Y decir, bueno, pues siempre te explicaban que había dos posibles explicaciones, ¿no? O una más a corto plazo, debida pues a las presiones de demanda o aumento de costes que ya han salido aquí, no vamos a darle más vueltas. Y claro, cuando uno ve la situación actual, pues es verdad que hay motivos, ¿no?, para pensar en ambas. Quiero decir, presiones de demanda, por lo que hemos hablado, nos han abierto las puertas, ya podemos irnos de viaje, ya podemos salir a cenar, ya podemos comprar, etcétera, ¿no? Aumento de los costes, pues los famosos cuellos de botella, dificultades para conseguir input en las empresas, en fin, que esto podría ser una explicación, ¿no? Y luego está pues el enfoque más monetarista, a medio y largo plazo, del crecimiento en la cantidad de dinero como causa fundamental de la inflación, pues Milton Friedman, con la idea de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, como nos ha expuesto él muy bien, ¿no? Y aquí es donde, digamos, que centráis vuestro trabajo, ¿no? En la parte, es decir, de todas las posibles causas, que no voy a entrar en más detalle, pues es el crecimiento en la cantidad de dinero desde marzo del 2020, particularmente, el que estaría detrás de este repunte de la inflación que estamos viviendo. Bueno, entonces, la primera pregunta que a mí me surgía, ¿no?, es una pregunta, comentario, ¿no? Dado que, bueno, estamos hablando de marzo del 2020, cuando se observa este crecimiento desmesurado o poco común, ¿no?, excepcional, vamos a llamar, de este agregado monetario, no sé si quizás es un poco pronto para hablar de medio o largo plazo todavía. Digamos que mi pregunta va más bien por si habéis contrastado de alguna forma la hipótesis del trabajo en no sé, con una contrastación más formal, que supongo que nos has ahorrado aquí o que no has expuesto, pero sí que me interesa, ¿no?, saber si hay una contrastación más formal de esta hipótesis frente a alternativas, porque como digo, así a priori también las presiones de demanda parece que podrían explicar lo que está ocurriendo y también los cuellos de botella podrían estar detrás. Entonces, bueno, esto es una cosa que se me ocurría. Una vez que intentamos pensar por qué ha vuelto, claro, el siguiente paso sería ¿y por qué estamos tan preocupados, ¿no? ¿Por qué nos preocupa su vuelta? Bueno, pues no me voy a detener tampoco, porque también es de los primeros años, ¿verdad?, de la licenciatura, cuando uno le explicaban que la inflación es algo malísimo, ¿no? Sobre todo, quizás, pues yo como parte de finanzas, por la parte de incertidumbre que genera a la hora de tomar decisiones y demás. Bueno, entonces, el siguiente paso, y es, bueno, ha vuelto, nos preocupa, ¿cómo ha entrado?, ¿no? Es un poco lo que estabas explicando del ajuste de cartera, que me parece muy interesante por razones obvias, y la inflación de activos que genera. Entonces, bueno, pues la idea fundamental es que nos movemos, desplazamos nuestras tenencias de activos líquidos, ¿no?, hacia activos pues más lejanos del dinero. Pero claro, a la vez, bueno, esto eleva evidentemente la demanda de estos activos y eleva su precio. Esto es lo que llamamos la inflación de activos. Claro, aquí hay dos cuestiones también que creo que son interesantes y que me gustaría comentar, ¿no? Y es, ¿qué pasa con este desplazamiento? Porque claro, el dinero es el único activo sin riesgo nominal, ¿no? Con riesgo real sí, pero desde el punto de vista nominal pues es el típico ejemplo de activo sin riesgo, ¿no?, que le pones a los estudiantes cuando empiezan a hablar de estos temas. Claro, si nos vamos a carteras cada vez más, con activos más arriesgados, a mí me da un poco de miedo, entre comillas. Yo estaría preocupada porque ¿cabe la posibilidad de que nos veamos en una situación poco deseable como lo que ya vivimos en su día, con agentes, con carteras, con más riesgo del que son capaces de soportar? O sea, ¿qué papel crees que puede tener la consolidación de la inflación, si es que se consolida, en este desplazamiento hacia carteras de activos, no quiero decir poco deseables, porque los inversores eligen la cartera que quieren elegir, lo que no sé si son conscientes a veces, ¿no?, de lo que están haciendo. Y en este sentido, claro, me venía a la cabeza, pues fíjate, dinero, activos arriesgados, buscando más rentabilidad, pues claro, me aparecían las criptomonedas así como apareciéndome, y dije, se lo tengo que preguntar, ¿no? Y es, ¿en qué medida crees que esta consolidación de la posible, presunta, vamos a dejarlo todo en presunto, ¿no?, consolidación de la inflación, pues puede llevar a que estas monedas que se han usado como activos alternativos, ¿no? Porque es verdad que
vamos, yo no sé cómo lo ves tú, como dinero todavía pues no funcionan, ¿no? Porque no son un medio de pago generalmente aceptado, pero bueno, es un activo que hoy he mirado la cotización del Bitcoin y estaba en 55.000 no sé cuántos euros, si no estoy equivocada, ¿no? Y claro, también un poco la idea de si estamos generando inflación y resulta que el euro y el dólar cada vez valen menos, ¿pueden estas monedas al final jugar este papel? Que no digo que sea ni bueno ni malo, o sea, no es una pregunta, ¿no? que me surge a raíz de la lectura de tu trabajo. Y otra cosa que me surge, bueno, relacionado también con la anterior, y me vuelvo otra vez a las carteras, es otra cosa. En fin, es que estas cosas es verdad que está bien salir de tu área, ¿no? Y meterte en otras porque te vienen un montón de cosas a la cabeza. Y la idea sería, bueno, ya no solamente es que nos vayamos a carteras buscando activos mejores que el dinero, puesto que el dinero vale poco, sino que es que, claro, ese aumento del dinero está generando inflación y yo voy a buscar meter en mis carteras activos que me permitan cubrirme de la inflación, ¿no? Es decir, que ¿cómo voy a mover esas carteras para meter otros activos que me permitan hacer cobertura, ¿no? frente al riesgo de inflación? Bueno, y en este sentido es también conocido, aquí bueno, menciono este trabajo porque es el último que he visto, bueno, el último, no de los últimos informes que he leído, pero parece ser que quizás los activos que mejor cobertura frente a la inflación generan son tanto las commodities, ¿no? como los bonos indexados a la inflación, aquellos que te compensan, ¿no? por la inflación efectiva, ¿no? Bueno, tanto unos como otros, pues parece ser que generan una buena cobertura, tanto ante las sorpresas de inflación, ¿no? ante la inflación no esperada, como ante los cambios en las expectativas de inflación, que también son muy importantes. Justamente, los activos más sometidos al riesgo de la inflación son los bonos normales y corrientes, ¿no? porque tienen pagos nominales y por tanto pues son los que más sufren. Y claro, qué curioso que de todas las commodities en este trabajo pues se encuentran que es justamente el crudo, ¿vale? Justamente el crudo el que mejor cobertura de la inflación nos hace. Y entonces, claro, aquí te surge como una especie de círculo que es un poco peligroso también, ¿no? Porque lo que yo veo aquí es que tenemos una commodity que se utiliza, por supuesto, como un input en los procesos productivos, bueno, que está subiendo su precio, que de hecho la subida del precio del crudo y de la energía en general es una de las causantes, ¿no? de la subida del IPC, pero es que a la vez es un activo que me viene bien para cubrirme de lo que está generando, no sé si me estoy explicando. O sea, la financialización, ¿no? del mercado del crudo, que ya se ha estudiado a raíz de la crisis justo del 2008, por los bajísimos tipos de interés, pero en ese caso por cambios en las correlaciones con otros mercados, bueno, pues como una especie de que yo voy a comprar el activo que genera inflación para cubrirme de la inflación en mi cartera, ¿no? No sé muy bien esto a dónde nos puede llevar y es un comentario, una idea que me surgía, insisto, cuando leía tu trabajo. Y sigo con la inflación de activos y con el mecanismo por el cual se introduce la inflación en el modelo, ¿no? en la economía. Bueno, la inflación de activos, como bien nos has explicado, consiste, o digamos que lo que genera es un efecto riqueza, ¿no? Un efecto riqueza, me siento más rica y por tanto quiero consumir más. Ese sería un poco el esquema, ¿no? Entra en la restricción presupuestaria de los agentes, ¿no? a través de los activos y esto genera este efecto. Pero claro, para que esto fuera cierto, y si hacemos caso de la teoría de la renta permanente, claro, estos incrementos, yo me tendría que sentir más rica, tendría que ser incrementos inesperados por un lado y además permanentes, ¿no? En caso contrario, pues sería el ahorro, ¿no? el que sufriría el ajuste. Claro, si yo me pregunto, si yo me siento más rica porque está subiendo el precio de los activos financieros, claro, dada la volatilidad, ¿no? que observamos en estos mercados, no sé si este mecanismo habría que matizarlo de alguna manera, no veo muy clara la traslación. Además de que también en la literatura pues hay diversos trabajos que tratan justamente este efecto riqueza del consumo, que tratan justamente de que es muy importante la fuente que da lugar al incremento de la riqueza. Es decir, lo primero es que los ajustes son asimétricos en el consumo, no hay una relación lineal, no se actúa igual cuando sube que cuando baja. Pero además es que es importante que lo que aumente sea la riqueza financiera o que lo que aumente sea la riqueza inmobiliaria. Entonces, bueno, que también es un matiz importante porque a la hora de explicar cómo se ha introducido, me parece que es interesante ver qué es lo que ha aumentado, ¿no? y cómo efectivamente las familias han podido reaccionar ante esto.
Y luego había algo que también me chirriaba, pero no sé, que igual aquí no sabría explicar bien el mecanismo, pero es verdad que había algo que me chirriaba, porque era como una suerte de ilusión monetaria, ¿no? Lo que yo veía aquí, a ver si me explico. Quiero decir, yo me siento más rica porque ha subido el precio de los activos que tengo, y ese precio de los activos ha subido porque los bienes son más caros. Entonces, ¿me voy a sentir verdaderamente más rica o es una especie de ilusión monetaria? No sé si me explico, que yo tengo un mayor valor nominal, pero en realidad, si los bienes son más caros, no sé, hay algo aquí que no termino yo de encajar, pero que, bueno, posiblemente sea mi desconocimiento al respecto. Bueno, pues ya que sabemos cómo se ha introducido, la siguiente pregunta, que quizás es la más inquietante para mí, es ¿está aquí y si se va a quedar, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo? Que has estado hablando tú de ello, pues largo y tendido. No me quiero entretener tampoco mucho. Bueno, aquí te hablaba de la inflación subyacente, bueno, pero tampoco tiene mucha importancia. Bueno, vuestras predicciones pues nos hablan de tasas de entre el 5 y 10% para Estados Unidos para los 2 próximos años, si no he entendido mal, en esa banda, y por encima del 5 en la eurozona. Entonces, bueno, dijo, bueno, pues voy a ver si coinciden con otras predicciones de otros organismos, ¿no? Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional es muy recurrente y evidentemente pues no coinciden, quiero decir, como muy bien dices tú, pues mucho más bajas las suyas. Es verdad que para finales de este año sí en torno al 5 con algo, pero luego ya, pues al año que viene, entiendo que suponen que la inflación de costes, los cuellos de botella se han desaparecido y la cosa empieza a funcionar un poco mejor, ¿no? Y algo parecido, pues también para las economías avanzadas en su conjunto. Y entonces pensé, bueno, pues efectivamente quizás la causa sea pues que no tienen en cuenta, como muy bien has explicado, pues la parte, ¿no?, de los agregados monetarios. Es verdad que lo están ignorando, se están basando en lo otro y bueno, pues no le dan más importancia. Y entonces, como la cabra tira al monte, pues me fui a los mercados financieros y entonces busqué pues expectativas de inflación empleando datos de mercado, que aquí sí que es verdad que ya no es una institución internacional o un banco central o un ministerio, ¿no?, que tenga que, bueno, pues eso, pues jugar un poco más. No sé si decir jugar, me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hice fue emplear los datos, bueno, emplear no, están ahí disponibles, usar pues la estimación de las expectativas de inflación, yo creo que más sencilla, ¿no?, que uno puede imaginar. No hace falta encuestar a nadie, no hace falta nada. Simplemente, usando datos de la renta fija pública de Estados Unidos, pues lo que hacemos lo que se hace es obtener las expectativas de inflación como la diferencia entre el rendimiento de títulos que no están indexados y el rendimiento de títulos que sí lo están. Al mismo plazo, el mismo emisor, todo igual. La única diferencia es esta idea, ¿no?, el que uno está referenciado a la inflación y el otro no. Y entonces, bueno, pues buscando estos datos que proporciona la Reserva Federal de San Luis, que seguro que conoces, pues ayer mismo el último dato que estaba publicado predecía una inflación del 3,08% en media para los próximos 5 años, ¿no? En media, durante los próximos 5 años, en torno al 3%. Algo más baja para una perspectiva de 10 años, ¿no? Bueno, si nos vamos, a ver dónde me he ido ahora, si me voy un momentito a mi tabla, pues esto es más o menos la media de estos 5 años que tengo aquí en azul. Hice los cálculos, el 3 y algo salía, ¿no? Entonces, ahora ya, claro, sí que me he quedado un poco más perpleja, porque aquí el mercado tampoco tiene en cuenta, no sé, por qué son tan distintas. Es un poco, ya sé que vuestra teoría es la que es, pero hay algo que con esto no me encaja y es lo que te quería comentar. Y en cualquier caso, y ya voy a ir terminando para que el moderador no me eche, si es verdad que vamos a estar entre el 5 y el 10, ¿no?, pues la pregunta sería ¿cómo volvemos a las tasas de inflación que predice el mercado, ¿no? ¿Cómo crees que vamos a volver a eso? Si te parecen adecuadas las medidas que de momento ha tomado los bancos centrales, el Banco Central, básicamente la Reserva Federal, porque recogí aquí también pues un poco la sensación o la idea del mercado, la idea de si el mercado está
conforme, digamos, con estas medidas o está conforme con las expectativas de las autoridades monetarias, pues haciendo uso del VIX, ¿no? Que es un índice de volatilidad implícita que de alguna forma se está empleando mucho, ¿no? Para medir el miedo, ¿no? de los inversores, el miedo del mercado ante lo que está ocurriendo. Y parece que el mercado, bueno, pues no está respondiendo de momento de forma negativa a la retirada de estímulos, ¿no? Al anuncio de retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal. De hecho, ¡ay! Se me ha ido. Perdón. A ver cómo era aquí. A ver. Me falta, eso, es que se me ha ido a esto. De hecho, bueno, el índice, yo os lo leo. El índice, bueno, pues pega un salto brutal en marzo del 2020, cuando empieza toda la situación, y luego, bueno, pues empieza poco a poco a recuperar. Aquí he puesto el dato del 3 de noviembre, que ha sido la última intervención, digamos, ¿no? Pública de la Reserva Federal, y bueno, el valor del índice cayó un 6% respecto al día anterior, lo cual significa que no se ha tomado mal, digamos, ese anuncio, ¿no? O no parece que haya miedo ante ello. Algunos dicen, no, es que ya lo había anticipado en el mercado días previos, pero es verdad que tampoco hay un aumento brutal, ¿no? en los días previos. Entonces, bueno, esto parece ser que es lo que opina, ¿no? el mercado, y no sé qué es lo que opinas tú, o cómo crees que se deben retirar estos estímulos de los bancos centrales, más allá del anuncio de que va a dejar de realizar estas compras masivas, ¿no? de forma paulativa, las que comentabas, las que elevaban justamente M3, que parece que era lo que más te inquietaba. Bueno, pues parece que de momento no nos tenemos que asustar por subidas en los tipos de interés. Bueno, vamos a ver, los mercados parece que están anticipando otra cosa, ya desde hace unos días, unas semanas, y claro, la pregunta después, otra vez me voy a mis apuntes de la carrera, me lleva al vínculo entre la política monetaria y la política fiscal, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo hay que retirar los estímulos? ¿Cómo crees que lo van a hacer? ¿Y qué va a pasar con el coste de la deuda pública? Aquí he puesto los datos de, bueno, las ratios, ¿no? de deuda pública con respecto al PIB de los países europeos en el primer trimestre del 2021. No sé si se ve bien, no puedo señalar, pero bueno, Grecia está en el 200%, España está en el 125%, en fin, es muy dispar, como siempre. Quizás sería más ilustrativo ver cómo ha aumentado durante la pandemia, porque es verdad que no he buscado ese dato, pero es muy ilustrativo. En conclusión, ¿cómo se retiran estos estímulos? Porque, claro, es verdad que hay margen, ¿no? que estamos con tipos muy bajos. Hay margen, pero va a ser más caro su financiación. No sé cómo lo ves y si crees que las autoridades van a hacer lo que entiendo que crees que tienen que hacer, porque yo tengo algunas dudas. Y ya para terminar, volviendo un poco al principio, al título de la sesión, ¿no? La inflación en Estados Unidos y la eurozona, ¿qué diferencias anticipas en las actuaciones de sus respectivos bancos centrales? ¿Vale? Me refiero pues a los propios objetivos, ¿no? que son distintos, los de la Reserva Federal o los de el Banco Central Europeo, que solo habla de una tasa de inflación, no tiene en cuenta el pleno empleo ni los tipos a largo, en fin, es algo diferente. Y de nuevo, claro, cuando hablamos de Europa, pues siempre me viene a la cabeza cuán diferentes somos, ¿no? Es decir, un poco la asimetría siempre, ¿no? en las economías, los efectos dispares que pueden tener lugar. Porque claro, pues Christine Lagarde pues tendrá que tomar decisiones teniendo en cuenta que tiene a Portugal con un 1,3, que no está mal, 1,3, pero que tiene a Alemania, que está por ahí, está por encima de España en el 4,1%, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se van a retirar estos estímulos y cómo vamos a asimilar, ¿no? Los distintos países, pues lo que está ocurriendo? Y no te hablo del Reino Unido, que también, en fin, también tiene su aquel, porque esto iba en teoría de la eurozona y de Estados Unidos. Y bueno, y nada más, simplemente pues eso, que me ha gustado mucho tu intervención y que son comentarios, preguntas, ideas que me han ido surgiendo y que, en fin, que simplemente las dejo ahí para tu análisis o no.